Vamos a hablar de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública del sexenio calderonista, un funcionario que durante el panismo tuvo una trayectoria muy relevante y que desde estos cargos muy sensibles, pues colaboraba con el cártel de Sinaloa, pasándole información privilegiada, información obtenida de los aparatos de inteligencia, no solo mexicanos, no solo de esta plataforma México que él controlaba, sino también, por supuesto, de otros gobiernos extranjeros que cooperaban con México para combatir supuestamente al crimen organizado, y en México resulta que lo que se hacía era beneficiar al cártel de Sinaloa por estos nexos de corrupción y de narcotráfico que tocaron las puertas sin duda de Los Pinos en aquel sexenio tan trágico que se vivió con Felipe Calderón Hinojosa. Recordar que se declaró esta guerra, una guerra que en realidad no fue tal, fue una guerra contra la sociedad, eso ya está también plenamente documentado, que no disminuyó ni siquiera prácticamente tocó los grandes negocios del crimen organizado. Lo único que hizo fue desatar la crisis humanitaria que hasta nuestros días estamos viviendo. De eso vamos a hablar en un momento, el Sósimo Camacho, justamente de la importancia de revisar quién es García Luna, quién fue García Luna y por qué es importante tener en cuenta lo que pasó en otros momentos. Recordar, además, Nancy Flores, que hay nueva información proveniente de Estados Unidos, donde los fiscales de allá dan cuenta de cómo incluso al interior de la cárcel pues ha seguido delinquiendo, porque eso es lo que tendríamos que señalar cuando se nos dice que García Luna trató de acordar con otro integrante o ex integrante de la delincuencia organizada, también preso allá en Estados Unidos, pues cómo acallar o amenazar, amedrentar a quienes pudieran inculparlo, y esta suerte de incluso llamada que se hizo a otro supuesto integrante de la delincuencia organizada, que en realidad era un agente infiltrado de los propios Estados Unidos. Bueno, pues dan cuenta de cómo todavía incluso allá Genaro García Luna o tuvo incluso el desparpajo de creer que no iba a ser escuchado, incluso sus conversaciones que no son telefónicas. Pues obviamente se está ante una cárcel estadounidense con las características que tienen allá en Estados Unidos para grabar conversaciones que no necesariamente ocurren por teléfono. Y recalcar esto que ya comentabas, Nancy Flores, en el sentido de que mientras él fue secretario de Seguridad Pública de este país, los narcotraficantes mexicanos se convirtieron en los más poderosos del mundo, no solamente por el nivel de violencia que alcanzaron, su capacidad de fuego, sino también por el monto de dinero que lavaron, del monto de trasiego de drogas que lograron ingresar a Estados Unidos, con, decíamos, prácticamente la anuencia de uno de los principales personajes de toda la confianza de Felipe Calderón Hinojosa, el entonces presidente mexicano, quien era el jefe precisamente de García Luna. Así es, y vamos a revisar cómo está pues el flujo de dinero, el flujo de capital que obtuvo Genaro García Luna. Vamos a ver cómo una de sus empresas muy exitosa pues mantuvo negocios con diversas EFOS, estas empresas factureras de operaciones simuladas, y también cómo recibió dinero de medios de comunicación. Todo ello en un momentito. Vamos a tener que hacer una breve pausa y regresamos ya de lleno con esta investigación. Ya estamos de regreso en el programa de Contralínea, Periodismo de Investigación, y vamos a hablar de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, con Felipe Calderón Hinojosa, quien pues no solo era conocido como el supersecretario, sino que además mantenía vínculos con el cártel de Sinaloa en el mejor momento del crimen organizado. El sexenio de Felipe Calderón representó un momento de oportunidad para los cárteles mexicanos. Se expandieron. En el caso del también conocido cártel del Pacífico, pues se expandió a más de 50 países
países. Se tiene información por parte de inteligencia tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea y también del continente australiano, donde se le ubica a este cártel, el cártel de Sinaloa, haciendo negocios en todos estos países, en algunos casos por adquisición de precursores, en otros casos para la venta y distribución de drogas sintéticas, y a últimas fechas pues se ha consolidado como el principal proveedor de fentanilo. Recordar que en Estados Unidos se vive una crisis, la crisis de los opioides, que ha generado más de 100,000 muertos por el uso de estas drogas ilegales, sobre todo de fentanilo. En el caso de de Genaro García Luna, recordar que él está siendo juzgado en Estados Unidos por estos vínculos con el narcotráfico, por haber trasegado droga. Se le acusa de haber trasegado cocaína para el cártel de Sinaloa, además de haber brindado información estratégica, información de muy alto nivel de inteligencia que había proveído el propio gobierno de Estados Unidos al gobierno mexicano para supuestamente combatir al crimen organizado. Pues una investigación muy importante la que está presentando Contralínea en este momento, porque Nancy Flores, pues tienes detrás de ti pues toda una parte más bien de la estructura financiera de estos movimientos financieros de García Luna, donde pues se da cuenta que él mantuvo negocios, sus empresas mantuvieron negocios con diversas factureras y que incluso recibió dinero de medios de comunicación. Y en estas transferencias y empresas donde también participaba uno de sus subordinados, Facundo Rosas, y a la que incluso el propio gobierno de la ciudad, entonces encabezado por Miguel Ángel Mancera, pues también le transfirió 50 millones de pesos. Así es, aquí estamos viendo precisamente uno de los mapas que se ha seguido en torno a las relaciones que tuvo en su momento Genaro García Luna con varias empresas. Aquí podemos ver cómo, aparte de este exfuncionario, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, la liga que lo conecta con otros digamos personajes y con otras empresas muy importantes. Estamos viendo aquí, por supuesto, la participación de Genaro García Luna en la empresa GLAC, una empresa a la que se le ha dado seguimiento por parte de las autoridades no solo mexicanas, sino también de Estados Unidos, por considerarla un punto clave en todas las operaciones de quien fuera secretario de Seguridad y brazo derecho de Felipe Calderón Hinojosa en la supuesta guerra contra el narcotráfico. Vemos, por ejemplo, a políticos conectados con Genaro García Luna. Es el caso de Miguel Ángel Yunes Linares, quien tenía relación con el exsecretario de Seguridad, pero también vemos, y esto es lo más interesante, cómo GLAC se conecta con medios de comunicación y periodistas. Recordar que la nueva acusación de los fiscales estadounidenses en este caso tiene que ver con el tema de los sobornos pagados a medios de comunicación, sobornos pagados a comunicadores, a opinadores, a periodistas, y también en algún momento se detalla que hubo amenazas de muerte en contra de otros periodistas que estaban investigando este rastro de recursos. En el caso de este seguimiento particular que se ha hecho a GLAC, se documenta cómo el financiero Marketing transfirió 11 millones de pesos a la empresa GLAC, propiedad de Genaro García Luna. Otra empresa de comunicación que estuvo vinculada a este caso es el Heraldo, con una transferencia de 13.5 millones de pesos. Al mismo tiempo, GLAC tuvo relaciones con
Olivia Lisset Parra Salazar, que es también un personaje, una persona de mucho interés para las autoridades. Ella fue subsecretaria de Planeación y Protección Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública y se relaciona con otros dos comunicadores. Se trata de Raimundo Rivapalacio Neri, autor de esta columna Estrictamente Personal, y quien, hay que decirlo, estuvo, pues sigue en la defensa de Genaro García Luna a través de estos textos que publica en diferentes medios de comunicación, y también hay un nexo directo con Carlos Loret de Mola. Veíamos en estas narrativas de las que hablábamos hace un momento como estos dos comunicadores también participan de esa otra narrativa de tratar de vincular sin ninguna prueba al actual gobierno de el presidente López Obrador con el narcotráfico, pero aquí claramente quien ya está señalado con pruebas e incluso con estas nuevas grabaciones, estos nuevos audios con el crimen organizado, pues es precisamente Genaro García Luna. Pues todo un entramado de empresas en las que participó Genaro García Luna. Has hecho mención, Nancy Flores, de esta empresa conocida como GLAC, Security Consulting Technology Risk Management, donde, bueno, las relaciones que incluso pues mantenía con determinados opinadores que eran precisamente en esta suerte de control de los medios de comunicación, del monopolio de la información, pues quienes supuestamente tenían o generaban opinión pública, por un lado. Pero Nancy Flores, pues hay otras empresas también que dan cuenta de pues manejos, por decirlo menos, opacos, sospechosos para las propias autoridades en las que participaba García Luna. Así es. Antes de pasar a las otras empresas, decir que en el caso de GLAC, pues no solo figura el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, sino también están relacionados con esta empresa su esposa Linda Cristina Pereira Gálvez, también su hermana Esperanza García Luna, el excomisario general de la Policía Federal Facundo Rosas. Precisamente podemos ver aquí la línea directa a Facundo Rosas, y también está involucrado en esta misma empresa su ex jefe de escoltas Jesús Alejandro Barajas Rodríguez y Mónica Cervantes González, quienes aparecen como dueños y representantes legales de esta empresa GLAC, que va a ser muy importante en estas investigaciones que se siguen tanto en México como en Estados Unidos. Y vemos, Nancy Flores, que además en esta misma empresa GLAC Security, pues ya habían mencionado el caso de Olivia Lisset Parra Salazar, quien, hay que recordar, ella había sido nombrada por García Luna en junio de 2012 como subsecretaria de Planeación y Protección Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y quien desde entonces mantuvo vínculos precisamente con los periodistas Raimundo Rivapalacio y Carlos Loret de Mola, con quien, hay que señalarlo también, ha colaborado en sus espacios noticiosos. Así es, y aquí podemos ver precisamente el nexo con empresas factureras de operaciones simuladas, que son estas empresas dedicadas pues a estafar al fisco, pero sobre todo a brindar pues una cobertura a las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Recordar que las factureras son empleadas por los cárteles del narcotráfico, pero también por otros grupos criminales e incluso por delincuentes de cuello blanco para blanquear recursos. Y también hay un segundo nexo que llama la atención de las autoridades, respecto de estas empresas, que tiene que ver con no mineras. Estas empresas, recordar que fueron creadas para pues hacer todo el tema del llamado outsourcing, que también evade impuestos y que está en la mira, en los ojos del fisco. Pues esta es la empresa que más llama la atención por parte de las autoridades mexicanas. Nancy Flores, y no está de más también recordar el propio papel de Olivia Lisset Parra Salazar, pues en los montajes que le gustaba hacer Genaro García Luna para supuestamente promocionar en medios de comunicación el trabajo supuesto de la Secretaría en favor
de la ciudadanía en contra de la delincuencia organizada. Está el caso de el montaje de la detención de la ciudadana francesa Florence Cassé, solamente como uno de los ejemplos que en este caso, junto con Carlos Loret de Mola, bueno, pues fingieron, engañaron a la ciudadanía en cadena, bueno, no en cadena nacional, pero con una audiencia muy importante, y engañaron a la ciudadanía de que supuestamente se estaban deteniendo infraganti a secuestradores, cuando fue todo un montaje. Y en ese tipo de montajes, en ese tipo de relación con los medios de comunicación, era donde tenía un papel preponderante precisamente Olivia Lisset Parra. Así es, y en otro, digamos, en otro nexo también fundamental, en otro nexo importante de GLAC, pues tenemos justamente el caso de Miguel Ángel Mancera Espinosa, senador de la República, ex jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, porque el gobierno de la Ciudad de México, cuando Miguel Ángel Mancera era el titular, transfirió 50 millones de pesos a GLAC precisamente por algunos contratos que sostenían en la pasada administración. Es decir, esta empresa tenía negocios no solo con medios de comunicación, con comunicadores, sino también con políticos que tienen un papel relevante en todo el entramado del gobierno, el gobierno en este caso de la Ciudad de México. Y Nancy Flores, pues sí, y como decíamos hace unos instantes, pues no es la única empresa, aunque tiene esta participación preponderante, el caso de GLAC, pero hay otras empresas que vinculadas a García Luna que también, además, tuvieron otra función en este entramado de recursos financieros de carácter, pues por decirlo menos, irregular. Así es, recordar también este nexo que se tiene por parte de Genaro García Luna con, como bien dices, otras empresas y también con otros negocios. Aquí, por ejemplo, vemos a Comtelsat. Comtelsat también es un negocio vinculado al medio de comunicación, el financiero, y que pues se va conectando con todas estas empresas de las que Genaro García Luna pues tiene participación, pero también con el propio, con la propia Secretaría de Seguridad Pública, justamente cuando el titular era Genaro García Luna. Decir que esta empresa Comtelsat recibió 1.3 mil millones de pesos en aquel momento, en aquellos años, y que reportó ingresos de 2017 a 2020 por 7.3 mil millones de pesos y unos gastos en 2017 a 2020 de 7.5 mil millones de pesos. Recordar, por ejemplo, solamente como un ejemplo de estos negocios de Comtelsat, esta empresa de Manuel Arroyo, precisamente dueño de El Financiero, por ejemplo, en el asunto de se le adjudicó de manera directa el término de la construcción y operación del penal de máxima seguridad de Papantla, el cual estaba inconcluso desde 2012, el último año de Calderón, y donde García Luna era secretario de Seguridad Pública. Es decir, además, pues valiéndose del propio cargo que tenía en la Secretaría de Seguridad Pública, pues benefició con contratos, en este caso, por ejemplo, y solamente como un ejemplo, a Comtelsat para la instalación de esta infraestructura en el penal de máxima seguridad de Papantla. Y un tema que ha llamado también la atención de las autoridades tiene que ver con el exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el ya extinto CISEN, Jaime Domingo López Buitrón, quien constituyó la empresa Servicios, Infraestructura y Tecnología Papantla, misma que transfirió 1.6 mil millones de pesos a Comtelsat, y que esta registró pues gastos entre 2018 y 2020 por 1.8 mil millones de pesos, es decir, la mayoría fue trasladada a Comtelsat cuando no registra nómina esta empresa que está relacionada con Jaime Domingo López Buitrón, otro exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Recordar que quien también estuvo vinculado con el CISEN fue precisamente Genaro García Luna. Ahí inició su carrera policíaca
Oaxaca en el antiguo CISEN. Y Nancy Flores, se has comentado que esta empresa de seguridad privada Papantla operaba sin nómina y señalar que incluso operaba también sin ingresos, sin ningún tipo de ingresos. En realidad, pues solamente era una empresa que triangulaba los recursos en favor de Comtelsat. Así es, y en el caso de Comtelsat, pues otros que le han transferido recursos tiene que ver con una empresa con RFC genérico, es decir, las autoridades lo tienen fichado por considerar que se trata de una empresa que se utiliza para operaciones que podrían resultar en esta simulación o esta facturación apócrifa. Esta le envió 962 millones de pesos. También está la empresa TFCF, que envió 856 millones de pesos, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, cuando el gobernador era Miguel Ángel Yunes Linares, envió 661 millones de pesos, también una empresa de nombre Lauman, 109 millones de pesos, e incluso obtuvo contratos con la Cámara de Senadores por 64 millones de pesos. Y Nancy Flores, pues no solamente este personaje, Juan Domingo López Buitrón, que decíamos, pues encabezó el CISEN durante, en dos momentos, durante las administraciones panistas, y que hay que señalarlo, fue también cuando se desmanteló el archivo del CISEN. Hay mucha información que ya no se tiene en el propio archivo del CISEN y que tenía que ver precisamente con los movimientos de derecha y ultraderecha en décadas anteriores, y que durante esta administración de Juan Domingo López Buitrón en el CISEN, bueno, pues muchos archivos desaparecieron. También él tiene otra empresa, LRB Strategy and Intelligence, que bueno, pues también es parte de este todo entramado financiero en el que el centro está Genaro García Luna. Así es, aquí estamos viendo precisamente a la empresa LEBR, que justamente tiene esta conexión con Juan Martín López Buitrón, director general de Organización y Recursos Humanos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Regresando a los negocios de Comtelsat, de esta se documentan pues también las transferencias de recursos que se hizo en su momento, 1.1 mil millones de pesos destinados a esta empresa CIL, y también 415 millones de pesos a CISA, pues que es otra de las empresas que ha llamado la atención de las autoridades y que detrás de ella están Isaac Valencia Trejo y Blanca Delia Alarcón Díaz. Es parte de los contactos, digamos, financieros de Comtelsat. Además, esta empresa CISA se documentan otras transferencias que lo conectan, por ejemplo, con Alimentos con Idea, que se considera una empresa con operación de EFO, es decir, de empresa de facturas y operaciones simuladas. También está el caso de este sistema de reclusorios de Morelos, que envió 88 millones de pesos a CISA, constructora y edificadora GIA más A por 20 millones de pesos, y el caso de operadora de infraestructura de Oaxaca por 12 millones de pesos. Además, se documentan los egresos de esta empresa CISA. Manda 1.5 millones de pesos a esta empresa World Android Technology, también considerada EFO, empresa facturera de operaciones simuladas. Manda a personas físicas, entre quienes están David de Jesús Ramírez Gutiérrez y Ricardo Pérez Fort Rosas. Manda 102 millones de pesos a Impulsora Industrial Monterrey, 61 millones de pesos a Industria Electrónica CEN, 35 millones de pesos a la compañía Integra Soluciones, 34 millones de pesos a CIA Capital y 20 millones de pesos a Mining Materiales y Refacciones. Pues es parte de lo que va documentando este seguimiento, un seguimiento puntual de los negocios de Genaro García Luna y también de otros negocios que se van conectando.
Nancy Flores, y yo creo que hay que destacar esta parte que te referías de las personas físicas a las que CISA les transfirió recursos. Son personas físicas y que entre las dos prácticamente recibieron 1,000 millones de pesos. Pues realmente un dato también que por supuesto que hace sospechar a las autoridades financieras de este país sobre este tipo de flujo de recursos que decíamos solamente para dos personas físicas, ni siquiera personas morales, esas dos personas físicas, casi 1,000 millones de pesos. Así es, y de las, digamos, operaciones que llaman la atención de las autoridades, pues está el caso de los recursos que transfiere Comtelsat por 1.1 mil millones de pesos a la empresa CIL, que prácticamente acaban siendo devueltos a el financiero marketing. Este tipo de triangulaciones de recursos que a las autoridades siempre les llama la atención, pues estamos viendo cómo va el camino del dinero. Sale de Comtelsat 1.1 mil millones de pesos con destino a CIL, y de CIL se aumenta un poco a 1.2 mil millones de pesos que terminan en las bolsas del financiero marketing. Es parte de lo que investigaron las autoridades en el caso mexicano, y bueno, ya lo decía el día de ayer la Fiscalía General de la República, que en el caso de Genaro García Luna, pues existen 3 órdenes de aprehensión y también existen investigaciones que aún pues no se judicializan, es decir, todavía no solicitan a los jueces las órdenes de aprehensión, pero siguen caminando. Pues sí, y recordar, Nancy Flores, que en este entramado vemos la participación tan importante de Comtelsat, y al mismo tiempo señalar que además de este entramado, pues la propia Comtelsat pues tenía varios negocios con el propio gobierno mexicano, una suerte de recursos públicos que también terminaban en las finanzas de esta empresa. Así es, Sosimo, y decir que pues precisamente Genaro García Luna tiene que ver con el ascenso del cártel de Sinaloa a pues todo este negocio, un negocio que ha encumbrado a esta organización criminal como una de las principales, no solo de México, ni siquiera del continente americano, sino del mundo. Así es, y recordar que esta participación de Genaro García Luna, pues ahora se está documentando, no nada más tenía que ver con la protección que pudiera darles, obviamente como el segundo personaje con mayor poder en este país solamente después de Felipe Calderón, sino que él también de manera directa participó, de acuerdo con lo que se está documentando por las autoridades tanto en México como en Estados Unidos, en el lavado de dinero. Así es, Sosimo, recordar que el cártel de Sinaloa vivió uno de sus mejores momentos precisamente en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, no solo por esta idea de que llegó a más de 50 países y expandió sus negocios, sino también porque lavaba con éxito miles de millones de pesos al año, y se le pues decomisaba prácticamente una cifra irrisoria. Decir que todo esto lo hizo bajo el cobijo que le brindó en su momento Genaro García Luna, quien era conocido como el supersecretario de Seguridad, supersecretario, porque parecía más bien un vicepresidente y que tomaba decisiones relacionadas con la supuesta guerra contra el narcotráfico. Recordar, Nancy Flores, que durante este periodo se calcula, y de acuerdo con información del propio gobierno estadounidense, se calcula que se estaban lavando alrededor de 39,000 millones de dólares anuales precisamente estos cárteles de narcotráfico. Así es, y en el caso del cártel de Sinaloa hay que decirlo que utilizaba con éxito los circuitos financieros. Se sospecha que los cárteles del narcotráfico siguen utilizando con éxito los circuitos financieros, y en este caso pues ya lo que está documentado totalmente es la utilización de Citigroup, de Citibank y de HSBC en el lavado de dinero del cártel de Sinaloa. Pues en efecto, parte de estos recursos, como bien has documentado, Nancy Flores, pues se lavan en la banca formal
abierta, me refiero, no se trata de meter solamente los recursos a negocios como de empresas fantasma, que también por supuesto que ocurre este tipo de empresas como las que hemos mostrado precisamente en estos mapas de algunos elaborados por la Unidad de Inteligencia Financiera, sino que no, además entran a los circuitos de la banca comercial, formal, legal, y que es precisamente aquí donde la mayor cantidad de recursos se lavan. Así es, Osimo, el cártel de Sinaloa o cártel del Pacífico fue fundado a inicios de la década de 1990 como una escisión del cártel de Guadalajara y tras la detención en 1989 del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo. Fue considerado o sigue siendo considerado el más poderoso del continente americano y señalado por mantener vínculos con mafias de Italia, Colombia, Rusia y África. Además, opera en el caso mexicano y por mucho tiempo en Baja California, excepto en la zona fronteriza de Tijuana, en Baja California Sur, en Sinaloa, en Sonora, en Durango, en Nayarit, Colima, Oaxaca y Quintana Roo, además de estar presente en la Ciudad de México, en Puebla, Tabasco, Campeche y Chiapas. Decir que actualmente el principal riesgo para el cártel de Sinaloa es el cártel Jalisco Nueva Generación, que ha tenido un ascenso meteórico y que pues ejerce una mayor violencia, pero que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa su principal rival era el cártel del Golfo. Este era, digamos, el principal rival del cártel de Sinaloa en aquel momento, y las evidencias que nosotros hemos podido documentar pues señalan que la guerra contra el narcotráfico se enfocó precisamente en debilitar al cártel del Golfo. Una suerte de empoderamiento muy importante del cártel de Sinaloa, y recordar también que precisamente el cártel Jalisco Nueva Generación, que ahora le disputa la hegemonía al cártel de Sinaloa, en su inicio fue una escisión del propio cártel de Sinaloa, porque la mayor parte de quienes integraron este cártel de Jalisco Nueva Generación en sus inicios eran el brazo de lo que se conocía como la parte en Guadalajara del cártel de Sinaloa, encabezada entonces por Nacho Coronel, quien sería abatido por elementos del ejército mexicano en su momento. Y ahora, a la distancia, pues nos damos cuenta que muchas de estas muertes, muchas de estas ejecuciones terminaron apuntalando a la facción del Chapo Guzmán como la dominante, este cártel de Sinaloa en todo el territorio nacional. Así es, Osimo, y bueno, a mí siempre que hablamos de estos temas, pues me gusta regresar a las investigaciones que tenemos previamente aquí en Contralínea, y pues en este caso he vuelto a consultar el libro que publiqué en 2012, justamente La farsa detrás de la guerra contra el narco, donde documentaba pues precisamente todo digamos, esta farsa que se creó en la guerra contra el narcotráfico. Y nada más voy a leer algunos fragmentos de este libro, pues justamente en aquel momento donde se supone que teníamos una guerra contra el narcotráfico que ya estaba causando estragos pues terribles a la sociedad mexicana, y donde se decía que pues iban con todo contra las mafias. Solamente se tenía a 13 supuestos capos del narcotráfico detenidos o abatidos en aquel momento. Se trataba de Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico; Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo; Jaime González Durán, el Homer; Vicente Zambada Niebla, Vicentillo; Gregorio Saucedas Gamboa, el Caramuela; Vicente Carrillo Leiva; Arturo Beltrán Leiva, el Barbas o el jefe de jefes, quien fue, ya lo sabemos, ejecutado; también Eduardo Teodoro García, el Teo; Ignacio Nacho Coronel Villarreal; Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie; Sergio Villarreal Barragán, el Grande; Arturo Ezequiel Cárdenas Guillén, conocido como Tony Tormenta; y Martín Beltrán Coronel, el Águila. Estos eran los 13 grandes capos, así se vendía por parte del gobierno de Felipe Calderón, que habían sido
detenidos o abatidos en lo que iba de la guerra contra el narcotráfico, es decir, hasta 2012. Ninguno de ellos era Joaquín Guzmán Loera. Hay que recordarlo que este no fue detenido en el sexenio de Calderón y que era el capo más buscado por Estados Unidos y también se suponía que más buscado por el gobierno de México, líder histórico del cártel de Sinaloa. Y señalar que mientras se presumían estas detenciones, que cuando hacemos el recuento pues son resultados bastante raquíticos para todo lo que generó pues cientos de miles de muertes, generó que las carreteras mexicanas fueran prácticamente intransitables por los niveles de inseguridad que sí, hasta la fecha seguimos padeciendo como una herencia transeccional de Felipe Calderón Hinojosa, y que además de esto, con estas supuestas 13 detenciones que buscaban soportar toda esta estrategia de violencia, de guerra, pues los cárteles seguían creciendo, porque aunque detuvieran a determinados líderes, que no eran los líderes que presentaban como las grandes cabezas del narcotráfico, en la mayoría de los casos eran líderes intermedios, pero el negocio seguía fluyendo, incluso con mejores resultados para este tipo de organizaciones criminales. Así es, y de los datos duros, porque hay que ir siempre a los datos duros, documentábamos en aquel momento que entre diciembre de 2006 y febrero de 2010, cuando estaba pues a todo lo que daba esta supuesta guerra contra el narcotráfico, solamente 1,306 consignados por estos delitos relacionados con crimen organizado y con vínculos ya aprobados con algunos cárteles. Solamente 1,306 tenían relación con cárteles del narcotráfico. Se hablaba para entonces de más de 120,000 detenidos, de los cuales solo 1,306 tenían estos nexos probados con el cártel, con los cárteles del narcotráfico. De esos, pues si hablamos de cártel por cártel, solamente 114 pertenecían al cártel de Sinaloa. Este gran cártel que exportaba y también importaba productos de más de 50 países en 5 continentes, solo había visto caer a 114 de sus miembros. Ninguno de ellos, repetimos, eran los principales líderes del cártel en su momento, no solo el Chapo Guzmán, sino también el Mayo Zambada. Así es, Ismael. Zambada, el Mayo, conocido como el Mayo, y recordar, Nancy Flores, que precisamente de todos los cárteles que se generaron en ese momento, cuando se declara esta supuesta guerra contra el narcotráfico, resulta que con datos del propio Departamento del Tesoro para 2012, es decir, para el final del sexenio de Felipe Calderón, solamente el cártel de Sinaloa controlaba el 60% de toda la droga que se trasegaba en México. Así es, y el cártel de Sinaloa, pues ya lo hemos dicho, trasegaba a más de 50 países, tenía control de territorios completos. El llamado Triángulo de Oro, pues era una de las zonas más prolíficas en cuanto a producción de drogas, y ahí no llegaban los operativos, porque en aquel momento los operativos cayeron, además de todo lo que significó la guerra contra el narcotráfico, pues no se estaban decomisando ni erradicando los plantíos de drogas. Y recordar también, Nancy Flores, cómo en todo este periodo, pues se generó una suerte de, podremos decir, de cacería supuestamente en contra de los narcotraficantes, que en realidad solamente vino a encubrir una suerte de ejecuciones extrajudiciales en las que participaron elementos del Estado mexicano, es decir, tanto de las Fuerzas Armadas como de las corporaciones policíacas, y que no se investigaron nunca. Prácticamente cientos de miles de asesinatos y de ejecuciones quedaron en el limbo, nunca se investigaron, y dentro de estas ejecuciones que implicaban, sí, a miembros de la delincuencia organizada que no debieron haber sido ejecutados, sino presentados ante las autoridades correspondientes, también se llevaron, digamos, en esta misma oleada de violencia a defensores de derechos humanos, a líderes indígenas, a líderes comunitarios, y que todo era presentado como parte de la inseguridad que en ese entonces se desató.
Así es, el cártel del Golfo era el más golpeado por esa guerra contra el narcotráfico. Recordar que en el mismo sexenio de Calderón se escinde el grupo armado, el brazo armado del Golfo, que toma por nombre los Zetas, se convierte en una de las organizaciones más sanguinarias y pues después también fue aplacado por medio de estos golpes dirigidos hacia pues ir mermando a todo aquel grupo criminal que se opusiera al poderío del cártel de Sinaloa. Tenemos también el reporte de este servicio de investigación del Congreso estadounidense, que el pasado 7 de junio pues dio a conocer su informe, un informe que hace cada año acerca de las organizaciones del crimen organizado y el narcotráfico en México. En esta ocasión, este reporte pues nos recuerda quién es Genaro García Luna y por qué es tan importante en el ascenso del cártel de Sinaloa como el principal grupo criminal a nivel internacional dedicado al trasiego de drogas ilegales. En este reporte nos recuerda el Servicio de Investigación del Congreso estadounidense que Genaro García Luna fue en diciembre de 2019 cuando las autoridades estadounidenses arrestaron a Genaro García Luna en Texas, Estados Unidos, por una acusación formal de recibir sobornos multimillonarios del cártel de Sinaloa mientras ocupaba altos cargos policiales. En el gobierno de Ernesto Zedillo, García Luna estuvo adscrito al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, al CISEN. Luego dirigió la Agencia Federal de Investigaciones de México entre 2001 y 2005. Esto hay que recordarlo bajo la presidencia del panista Vicente Fox, ese que ahora se dedica a impulsar la siembra y la venta de marihuana. Más tarde, en el gobierno del panista Felipe Calderón, pues García Luna se convirtió en secretario de Seguridad Pública y desde esos cargos estuvo al servicio del cártel de Sinaloa. Al término del gobierno calderonista, García Luna se mudó al vecino país del norte, donde buscó convertirse en ciudadano estadounidense naturalizado. Y señalar también, Nancy Flores, que en este esquema más bien de guerras, de supuesta guerra contra el narcotráfico, en la que García Luna era uno de los actores principales, y no precisamente porque hubiera tal guerra, sino porque sabemos ahora con todo lo que se hizo para beneficiar al cártel de Sinaloa. Se incluso rescataron a personajes, pues, en su momento tan oscuros como Arturo Acosta Chaparro. En Contralínea, nosotros incluso habíamos publicado esta suerte de reactivación de este general acusado ya de narcotráfico y que tenía como encomienda, de acuerdo con las propias declaraciones que en su momento dio Acosta Chaparro a una entrevista con Miguel Vadillo, en la que decía que de lo que se tratara era de pacificar a el país, y para eso él tenía un grupo que después seguimos también investigando y vimos que era un grupo prácticamente con licencia para hacer detenciones ilegales, un grupo para hacer ejecuciones incluso extrajudiciales, y decía pacificar ¿a quién? Decía él, al sur y al sureste del país. Y el Servicio de Investigación del Congreso estadounidense también hace un análisis de cómo se encuentra el cártel de Sinaloa, qué es el cártel de Sinaloa, y apunta que se le considera la organización criminal más duradera de México y que comprende una red de organizaciones más pequeñas. También cita que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a cada uno de los principales líderes de este cártel como capos a principios de la década de 2000. En la parte superior de la jerarquía estaba el Chapo Guzmán, listado en 2001 como un gran capo. También Ismael El Mayo Zambada García, fichado en 2002, y Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul, listado en 2003. Además, se señala que este grupo de narcotraficantes es el más poderoso del hemisferio occidental. Según algunas estimaciones, Sinaloa había crecido hasta controlar de entre el 40 y el 60% del tráfico de drogas de México
México en 2012, que es justamente el último año del gobierno de Felipe Calderón, y tenía ganancias anuales estimadas hasta en 3,000 millones de dólares. Y recordar que estos personajes, Nancy Flores, como los grandes líderes de este cártel de Sinaloa, pues provenían en su momento del gran cártel de Guadalajara, que creció a instancias del propio Estado mexicano y que contaban incluso integrantes de este cártel con credenciales de la Dirección Federal de Seguridad, algo que podríamos decir que ni siquiera, ya con toda esta facilidad que les dieron las autoridades mexicanas de la década de los 80s y de los 90s, probablemente ni siquiera en ese momento soñaron las posibilidades que realmente tendrían con Felipe Calderón encabezando la presidencia de la República y Genaro García Luna la Secretaría de Seguridad Pública. Así es, para 2020 la DEA estimaba que el cártel de Sinaloa estaba activo en 15 de los 32 estados de la República Mexicana y seguía siendo la organización criminal mexicana con la mayor presencia internacional, gracias a que sus líderes corrompieron con éxito a funcionarios públicos desde el nivel local hasta el nacional dentro de nuestro país. Asimismo, señala que las operaciones del cártel abarcan más de 50 países en el mundo, y respecto de la corrupción refiere que no solo corrompía a altos funcionarios en México, sino también en América Central y Colombia, pues el modus operandi del cártel de Sinaloa era que inicialmente no estaba inclinado hacia la violencia, sino que prefería la vía del soborno para evadir la represión de los estados, en este caso del Estado mexicano. Y este mismo informe señala que con el encarcelamiento y posterior extradición de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, este cártel de Sinaloa probablemente se habría dividido en 4 facciones claves, una dirigida por este líder histórico, Ismael Zambada, el Mayo, otra por el hermano del Chapo, Aurelio el Guano, y una tercera por un cofundador del cártel de Guadalajara, y un cuarto por los hijos de El Chapo, conocidos colectivamente como los Chapitos. Probablemente a donde dice esta tercera facción por un cofundador del cártel de Guadalajara, pues se estaría refiriendo a este también líder histórico, Caro Quintero, que fue liberado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y desde entonces se ha conocido que ha regresado, digamos, al cártel de Sinaloa. Así es, y en el caso de pues este grupo criminal también se da cuenta que antes de la extradición del Chapo, pues se trataba de el grupo criminal que era considerado el principal traficante de cocaína sudamericana, metanfetamina, marihuana, fentanilo y heroína a Estados Unidos. En 2020, la propia DEA estimó que el cártel de Sinaloa poseía la mayor capacidad para fabricar fentanilo en laboratorios ocultos, y es justamente este negocio de las metanfetaminas y del fentanilo el cual se disputa actualmente con el cártel Jalisco Nueva Generación, su contraparte, su ahora rival, el principal rival del cártel de Sinaloa. Esto después de que vino a menos el cártel del Golfo, que señalar no desapareció, es otra de las grandes organizaciones pues que han trascendido los sexenios, igual que el cártel de Sinaloa. En el caso del cártel del Golfo, pues con sede allá en Tamaulipas, en la parte del Golfo, y quien sí vinieron a menos hasta casi desaparecer es este grupo ultraviolento de los Zetas, que empezó como el brazo armado del cártel del Golfo, después se convirtió en un cártel en sí mismo, uno de los más violentos que se recuerden en la historia reciente de México, y que, como bien comenta Nancy Flores, hoy la gran disputa del cártel de Sinaloa es precisamente con una antigua escisión que es el cártel de Jalisco Nueva Generación.